Hola, tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Los Consejos de Manolo, que como todos los martes nos junta a la mesa, a la familia, para que hablemos de temas relacionados con la salud, con la prevención de nuestros niños. Espero que hayan pasado todos los padres un muy buen fin de semana. Realmente se lo merecen, nos merecemos. Más allá de que sabemos que es la mamá la que está permanentemente al lado de los chicos, la que se encarga de vestirlos, de darle de comer, de bañarlos, de prepararlos para ir a la escuela. Y bueno, nosotros debemos acompañar en todo momento, sabiendo que por ahí no nos toca bailar con la más difícil, pero es nuestra responsabilidad acompañar a las madres, que son las que se encargan prácticamente de la crianza de nuestros niños. Así que espero que hayan pasado todo un muy feliz día. Y también quiero comentarles que independientemente del tema que vamos a hablar hoy también se empezó a hablar en todos los medios de algo que quiero comentarles. Nosotros hicimos un programa hace poco tiempo, hace 2 o 3 martes, sobre el tema de bronquiolitis. Recuerdan que hicimos un programa específicamente sobre bronquiolitis, y hoy ya en la ciudad de Buenos Aires se largó una alerta porque comenzaron a aparecer las bronquiolitis así en forma masiva. Hay una alerta de bronquiolitis en la ciudad de Buenos Aires, los hospitales están llenos, los centros de salud están llenos, y bueno, siempre que aparece en algún lugar del país está la posibilidad de que a nosotros también nos toque. Obviamente que ya tenemos casos también en Posadas. Y como también escuchando a los amigos del noticiero, sabemos que vienen un par de días fríos, hay cambios de clima, lo estuvieron diciendo también desde Defensa Civil, o sea que vamos a pasar de una humedad, vamos a pasar a un clima ventoso y bruscamente va a haber un bajón de temperatura, y sabemos que todo eso incide para que la bronquiolitis empiece a aparecer. Así que a recordar todas las recomendaciones que habíamos dado, abrigar bien a los chicos, evitar los cambios de temperatura, los cambios de clima, tratar de que, por ejemplo, no pasen de un ambiente distinto muy rápidamente, que no estén en contacto con personas engripadas, con personas enfermas, porque pueden adquirir la bronquiolitis. Bien, hechas estas consideraciones, el tema que nos ocupa hoy es el de las alergias en los niños. ¿Por qué lo elegimos? Porque es un tema que se pide mucho, es un tema del que se habla mucho, y yo voy a tratar de darle un enfoque desde el punto de vista pediátrico, ¿no es cierto? No tanto desde el punto de vista de la especialidad del alergista, porque hay cosas que uno debe respetar y eso es patrimonio del alergista. Entonces, lo que nos toca a nosotros como pediatras es dar las recomendaciones que debemos darle a nuestras madres sobre ante qué síntomas concurrir al alergista, sobre todo, sabiendo que hay cosas que la debe manejar exclusivamente un alergista. Y como la alergia es algo que va creciendo diariamente, porque van aumentando la cantidad de factores y se va modificando nuestro ecosistema, nuestro ecoambiente, prácticamente la alergia hoy hay lugares que ya prácticamente se consideran como una epidemia. Vamos a empezar definiendo la alergia. ¿Qué es la alergia en sí? La alergia podemos definirla así para hacer algo concreto como la reacción ante una partícula o una sustancia que se inhala, o sea que se aspira, que se ingiere, o sea que se traga, o que se toca, y que va a producir en el organismo unos síntomas característicos. O sea que la alergia es una reacción anormal al respirar algo, al ingerir algo o al tocar algo. Eso es básicamente. Esta sustancia o elemento que provoca la reacción la vamos a empezar a llamar a partir de este momento el alergeno, o sea, el elemento nocivo, el que va a provocar la alergia. Este alergeno, este elemento extraño al organismo del bebé o del chico, cuando ingresa, va a producir en el organismo una respuesta, que es la producción de anticuerpos que van a producir a su vez lo que conocemos como la inmunoglobulina E, la IgE. Entonces, por eso se dice que cuando una persona tiene
la inmunoglobulina E alta o la Ig alta es alérgica y cuanto más alta, más alérgica. Podríamos, por supuesto, cuando hay exposiciones posteriores a ese mismo alergeno, a esa misma sustancia, el organismo reacciona de manera desmedida. Entonces, entra una sustancia que se llama alergeno, el organismo produce un anticuerpo, que es la inmunoglobulina E. Ante la próxima entrada de estos alergenos, el organismo va reaccionando en forma cada vez más fuerte, más desmedida, y se van produciendo las reacciones alérgicas. Podríamos concluir de que es una reacción anormal, inadaptada, exagerada del sistema inmunológico ante estas sustancias que no son bien toleradas por esa persona. Pueden ser toleradas por otros chicos. Por eso cada uno tiene una alergia a distinto elemento, a distinto alergeno. La especialidad que se estudia, que se encarga, mejor dicho, prácticamente de las alergias es la alergología, o sea, los alergistas. Y ellos tratan distintos temas, de alergias de piel, alergias de contacto, alergias inhalatorias, alergias respiratorias, y está muy ligada a una rama que es la inmunología. ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico es el que, al estar alterado, va a generar probablemente todos los síntomas de la alergia. Entonces, ¿cómo sabemos si una persona es alérgica o no? Y pueden haber suposiciones, pueden haber antecedentes. Por ejemplo, si los padres son alérgicos, si los dos, si el papá y la mamá son alérgicos, es muy probable que el bebé, el recién nacido o ese chico, producto de esa unión, producto de esos padres, tenga altas posibilidades de ser alérgico el día de mañana. Cuando es uno de los padres, hay por supuesto menor posibilidad, pero siempre existe. Por eso nosotros los pediatras insistimos muchísimo en el tema de preguntar y preguntar si los padres son alérgicos, si fueron alérgicos cuando eran chicos, si tienen hermanitos alérgicos, si los abuelos son alérgicos, si hubo asma bronquial, si hubo alguna reacción inesperada ante una picadura de insecto o una dermatitis de contacto. O sea, son todos síntomas que son todos antecedentes que hacen que uno esté preparado y probablemente esté sentado a un chico que el día de mañana va a desarrollar algún tipo de alergia. Entonces, tenemos que la alergia es el producto entonces de la introducción de un alergeno, una respuesta exagerada del organismo y una manifestación clínica que puede darse a distintos niveles. Es allí donde entramos en el terreno de los síntomas de las alergias. Es muy amplio el tema, yo sé que obviamente no lo vamos a poder desarrollar totalmente, pero la idea de este programa no es, hemos tenido programas con alergistas que han estado acá, la idea de hoy es darle los basamentos, lo básico sobre qué hacer o cómo detectar una probable alergia. Por ejemplo, las alergias se pueden manifestar a nivel de piel. Si hablamos a nivel de piel, las más características son el eczema de contacto, o sea, cuando una persona toca algo a lo que es alérgico, enseguida se brota y aparece como una especie de sarpullido o incluso una reacción que puede simular una enfermedad eruptiva, como un sarampión, como una varicela, como una escarlatina. La dermatitis atópica es la más clásica de las alergias. Es esa dermatitis del bebé que no se cura nunca, que siempre parece que tiene sarpullido, que se le ponen cremas, que se le pone talco, que se le baña con jabones especiales y el chico siempre está con esa reacción alérgica a nivel de piel. Quiere decir que es alérgico a algo y nuestra función es detectar alérgico a qué. Puede ser a la leche, puede ser a algunos componentes de la leche, a la proteína animal, puede ser alérgico a la lactosa, que es el azúcar de la leche. O sea, uno tiene que empezar a investigar sobre todo. También tenemos las urticarias. Las urticarias ya son un grado mayor de alergia, ¿no?
hay dos tipos de urticaria. La urticaria común, que es esa reacción que aparece, recuerden antes, ¿no es cierto?, algo que yo no sé si todavía se presenta o no, pero cuando éramos chicos y jugábamos al fútbol y íbamos a buscar la pelota ahí en el pastizal, había una planta, ¿no?, que era muy, muy famosa, que era la ortiga, ¿se acuerdan? Uno tocaba la ortiga y se brotaba todo, se hinchaba, picaba, se hinchaban los dedos, se hinchaba la cara. Era un elemento incluso más con el cual uno jugaba y perseguía a los otros con la rama de la ortiga, ¿no? Esa era la urticaria, lo que producía una deformación de los lugares que tenían contacto con este elemento. Y después tenemos a nivel de piel dos manifestaciones que ya son más graves, que es lo que se conoce como el edema angioneurótico. El edema angioneurótico es ya una alergia bastante grave, bastante seria, se produce prácticamente en instantes, en segundos, cuando el chico tuvo contacto con el alergeno, que habitualmente, que puede ser un insecto, que puede ser una picadura de araña, una picadura de abeja, de avispa, de hormiga, que puede ser el contacto con un elemento como puede ser un solvente, una pintura, un plástico. Es increíble como en instantes, en segundos, empieza prácticamente a deformarse el cuerpo del niño. Se empiezan a hinchar las orejas, se hincha la nariz, se hinchan los labios quedan grandes, groseros, así como si estuvieran pintados. La voz se va tomando, la voz se pone ronca, el chico se va hinchando, por eso se llama edema angioneurótico, porque se va edematizando, se va llenando de líquido y hasta puede llegar a comprometer la vida. O sea, el edema angioneurótico es una sensación grave que realmente no se la deseamos a nadie. Eso si hablamos de los síntomas a nivel de piel. A nivel pulmonar están las alergias quizá más importantes. Allí entran el asma alérgico, el asma bronquial, donde hay infinidad de elementos que pueden ser alergenos. También están las neumopatías a repetición, o sea, los procesos bronquiales, procesos respiratorios. Hay una serie de procesos que pueden estar interactuando para que se provoquen patologías respiratorias. Y habitualmente toman a todo el pulmón. Pues es lo que se conoce en algunos casos como el broncoespasmo. O sea, es muy frecuente que un chico esté totalmente sano, y de repente ante un cambio de clima o ante la presencia de un alergeno se produzca el broncoespasmo, que consiste en un cierre de los bronquios y una agitación, un chillido que se escucha a distancia. Lo mismo que también el ponerse la voz gruesa, la voz ronca, como si fuera un perro. Eso lo habíamos hablado en las laringitis. A nivel de los ojos también son muy importantes las alergias. El contacto con el alergeno, que puede estar flotando en el ambiente, es lo que provoca las conjuntivitis alérgicas. O sea, son esas conjuntivitis donde no hay secreciones, no es que el chico se levanta con el ojito pegado y uno le pone una gotita y mejora en 4 o 5 días. Acá son cosas donde en los ojos están meses y meses constantemente lagrimeando, llorosos, rojos, no terminan de curarse nunca. También pueden afectar la córnea, en ese caso se denominan queratitis, y si afectan los párpados se llaman blefaritis. Son todos términos médicos que en realidad no vale la pena retenerlos. Lo que sí quiero que sepan es que son afectaciones que son reiteradas, que son largas, que son crónicas, que no responden a los tratamientos habituales. A nivel del sistema respiratorio alto, a nivel de la nariz, tenemos la rinitis. ¿Quién no tuvo una rinitis alérgica? ¿Quién no se levanta a veces a la mañana y empieza a estornudar y a tener una secreción y para el día ya no la tiene más? Esos son los chicos que durante la noche estuvieron expuestos a un alergeno, entonces eso actuó durante la noche y a la mañana el chico se levanta tosiendo, chorreando la nariz, que prácticamente es moco, que es como una agüita nomás, y para el mediodía prácticamente está curado. Y también tenemos las sinusitis alérgicas, o sea, ya un problema un poquito más delicado
que requiere otro tipo de tratamiento. Redondeamos con dos sistemas que suelen verse afectados. El sistema digestivo, donde aparecen las diarreas crónicas, los dolores abdominales y los problemas hematológicos. Aquí sí es un problema serio, ¿no? A veces una reacción alérgica puede provocar alteración como anemia, como disminución de glóbulos blancos y de plaquetas, y también están las enfermedades que se conocen como púrpuras, donde prácticamente aparecen hematomas y derrames en todo el cuerpo. Bueno, estamos hablando de las alergias, ya vimos qué son las alergias, qué son las causas que los producen y los síntomas más características. Hay mucho para hablar de alergia, esto no se agota acá, ya están entrando una buena cantidad de mensajes, así que vamos a ir contestando algunos de ellos en el próximo bloque. No se vayan, estamos hablando de alergias. Tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de los consejos de Manolo, que como todos los martes nos reúne para hablar de temas de nuestros niños, de la salud, de la prevención, de cómo evitar en lo posible las enfermedades y sobre todo y más que nada para hablar de las recomendaciones, de las cosas simples de todos los días para que nuestros niños crezcan felices, que crezcan en paz, en un ambiente en el cual no les sea desfavorable y al contrario, que les sea amigable, ¿no? Quiero recordarles que, como siempre, podemos comunicarnos a través de los mensajes de textos vía 3764 75 98 45, Manolo espacio y el mensaje que ustedes quieran mandarnos. También estamos en Facebook, en los consejos de Manolo, donde día a día nos vamos comunicando y relacionando también cada vez mejor a medida que nos vamos amigando con la tecnología. Pero bueno, son las distintas maneras que estamos buscando para poder estar lo más cerca posible de ustedes. Quiero comentarles que tuvimos una altísima respuesta en cuanto al tema de la semana pasada, que fue el tema de las alergias. Evidentemente había necesidad de hablar de alergias y el tiempo nos está dando la razón, porque ustedes ven esta época, estos cambios que están sucediendo entre el fin de semana, la lluvia, después no se sabe si va a venir el frío. Estar preparados porque hoy estábamos leyendo las noticias y el fin de semana también, y ya hay un aviso del Ministerio de Salud Pública de que para los próximos 10 o 15 días se espera el pico de bronquiolitis. Recuerdan que habíamos hablado de que había una alerta de bronquiolitis en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, ahora también ya estamos sabiendo que probablemente en los 10 o 15 días empiecen a aparecer más casos que lo habitual en nuestra ciudad y en nuestra provincia. Y aquí nadie está exento, no está exento, acá no depende de la condición socioeconómica, ni depende de que esté bien abrigado o mal abrigado, depende de que el virus se transmite de una manera muy, muy sencilla y como una gripe puede diseminarse fácilmente entre todos los niños. Bueno, el tema que nos convoca hoy es un tema muy, muy simple, es muy sencillo. Lo hemos hablado en el primer año que hicimos el programa. Recuerden que esta es nuestra tercera temporada y lo habíamos hablado porque consideramos que era muy importante, no solo por lo que representa en sí, sino también porque por la zona nuestra, por la zona en que vivimos, podemos considerarlo como una patología o como una enfermedad endémica.
Recuerden que endémico quiere decir que es propio del lugar, así como hay enfermedades que se dan en distintas zonas, en ciertas zonas, este tema que vamos a hablar hoy es prácticamente, convive con nosotros, y por eso elegimos el tema de hoy, que es parasitosis. Las parasitosis en los niños, y de ellos sobre todo vamos a hablar de los parásitos que más nos afectan, en el sentido de que son los internos, aquellos que nosotros no podemos ver porque los otros son muy conocidos. Ahora, cuando definamos, van a ver que poco a poco vamos diferenciando lo que son las endoparasitosis, o sea, lo que están dentro del organismo, de las ectoparasitosis, que son las que están afuera. Pero vamos a definir primero qué son los parásitos. Los parásitos son seres vivos, o sea, son seres vivientes, tienen vida propia, y que de manera temporal o permanente viven a expensas de otro organismo. Ese organismo, que es de una distinta especie, se llama huésped, y en este caso somos nosotros. Y en nuestro caso especial serían los niños, y vamos a hablar del programa nuestro. O sea, el parásito, en definitiva, es un ser que vive a expensas de un niño. ¿Por qué? Porque en ese niño consigue las dos cosas más importantes para sobrevivir. Consigue la casa y la comida. Tiene dónde vivir y tiene dónde comer. Pero, ¿cuál es el tema? Que le producen a este niño un gran daño que depende del mismo, sobre todo en forma, digamos, cuando dependen en forma obligada y en forma unilateral. O sea, cuando necesariamente tienen que depender del niño para hacer su ciclo de vida, es cuando más afectan, porque prácticamente se instalan en el organismo del niño, y es ahí donde empiezan a provocar todo el daño. Y ustedes van a decir, pero esos parásitos, esas pequeñas cositas que después vamos a ver las imágenes, ¿pueden causar tanto daño? Y sí, pueden causar muchísimo daño, de hasta enfermedades gravísimas, ¿no? Son capaces de asegurar su permanencia porque se acostumbran, se rodean de un halo que los protege, y pueden así estar muchísimo tiempo dentro del organismo. Hay gente que está parasitada por años. Se considera que el 60 o el 70% de la población en algún momento estuvo parasitada o está parasitada. Y acá, antes, esto sí yo quiero aclararles, antes se consideraban que los parásitos eran patrimonio prácticamente de los chicos que estaban descuidados, que no estaban bien alimentados, que no recibían una higiene adecuada. Hoy no es así. Hoy cualquier persona puede estar parasitada, simplemente si uno no guarda los hábitos, si no toma los recaudos necesarios, que ahora vamos a ver cuáles son. Entonces vamos a clasificar a los parásitos. Hay diversos criterios para clasificarlos. Primero, por el lugar donde se ubican. Por ejemplo, así tenemos los endoparásitos y los ectoparásitos. Los endoparásitos son los que viven dentro del organismo. A su vez, estos endoparásitos pueden estar dentro de las células, porque, por ejemplo, producir fíjense, una enfermedad como la leishmaniasis. Tantas veces hemos escuchado leishmaniasis y tantas veces hemos hablado de leishmaniasis, y es provocado por un parásito. No es un virus, no es una bacteria, es un parásito. Y otra vez puede estar fuera de la célula, como es, por ejemplo, un parásito que ya es más raro, pero que es gravísimo porque afecta al hígado y que se llama, por ejemplo, la fasciola hepática. Esos son los endoparásitos, los que viven dentro del organismo. Después están los que más conocemos, los que vemos, que son los ectoparásitos. Ectoparásitos quiere decir fuera, están sobre la piel. Y acá, con solo nombrarlo, ustedes ya se van a dar cuenta. El parásito que produce la sarna, los piojos, las garrapatas, los ácaros. O sea, imagínense, todos esos son ectoparásitos. Entonces, cuando uno tiene sarna, tiene una parasitosis. Cuando uno tiene piojos, el piojo es un parásito que vive y se prende ahí en el pelo y que pone las liendres. ¿Y quién en la escuela no ha luchado y no ha lidiado contra las liendres y nunca se termina, ¿no? O sea, son también formas de
parasitosis. Esa es una manera de clasificar, o sea, en endoparásitos y en ectoparásitos. Hay otras maneras de clasificarlos también, y para eso uno va tomando en cuenta otras características de los parásitos. Depende de su patogenicidad, si provocan enfermedades más graves, menos graves, del tiempo que están instalados en el organismo. O sea, en esta primera parte lo que hacemos es definir simplemente si están dentro del organismo o si están fuera del organismo. Si nosotros continuamos con la clasificación de las parasitosis, porque hoy el tema es hablar más que nada de los que están dentro del organismo. Nos vamos a dejar de lado un poco los que más conocemos, porque de eso todo el mundo los ve y están ahí al tocarlos. Y todas las madres y las abuelas ya saben cómo lidiar con ellas, ¿no? Entonces, lo que tenemos que ver es hablar un poco de acuerdo al tiempo de permanencia, cómo se pueden clasificar. Están los parásitos que llamamos permanentes, o sea, los permanentes son aquellos que tienen que estar siempre dentro del huésped, o sea, necesariamente necesitan al niño para cumplir todo su ciclo evolutivo. Después están, esto es el caso típico, por ejemplo, de los oxiurus. Los oxiurus viven dentro del organismo, están constantemente ahí, y si salen del organismo prácticamente se mueren, por eso se llaman permanentes. Después tenemos a los parásitos temporales. Los temporales son aquellos que en algún momento necesitan pasar por el organismo para cumplir un ciclo de su vida. Entonces están un tiempo y después se van, son eliminados y pueden introducirse en otro organismo y así van pasando de persona a persona, por eso se los llama temporales. Y después están los periódicos, que requieren también una estancia durante simplemente un tiempo de su vida, y el más clásico aquí es el Necator americano. Esa es una forma de clasificar. Entonces decíamos que podemos clasificarlos en permanentes, en temporales, o si no también en periódicos. Hay otra manera, y que es según la capacidad de la lesión. O sea, estos pueden ser patógenos y no patógenos. ¿Qué quiere decir? Patógenos quiere decir que producen una enfermedad, que tienen patogenicidad, o sea que estando en el organismo le van a traer alguna consecuencia a este chico. Y los no patógenos son los que simplemente viven, son oportunistas, son asintomáticos, quiere decir que pueden estar años dentro del organismo sin dar ningún tipo de síntomas. Son los que llamamos los huéspedes, los portadores. Ahora, según la necesidad del parásito, están los obligatorios, o sea, aquellos que sí o sí requieren por lo menos un huésped, o sea, una persona para cumplir su ciclo evolutivo. Están los facultativos, que a pesar de ser de vida libre, se adaptan fácilmente a la vida parasitaria, o sea, pueden vivir afuera y pueden vivir adentro del parásito. Y los accidentales, o de vida libre, son los que viven habitualmente fuera del organismo. Llegan al chico, llegan al huésped, se aclimatan un tiempo, continúan y después se van porque no se adaptan a esta persona. Entonces buscan un medio ambiente que les resulte más favorable. Bien, esto es un poco la forma de clasificar a las parasitosis, ¿no? Y yo creo que sacando a las ectoparasitosis, que son las que le nombré, la sarna, los piojos, las garrapatas, los clásicos de los cuales vamos a hablar hoy, los clásicos, son 4. Más o menos tenemos que definir bien cuáles son estos parásitos, porque son los que más abundan, son los más frecuentes y son a los que prácticamente le vamos a dedicar el programa. Hoy vamos a hablar de los Oxyurus, vamos a hablar de los Ascaris, que son prácticamente muy parecidas a las lombrices de tierra. Vamos a hablar de las tenias. Las tenias son esas famosas
esos parásitos largos que pueden llegar a tener metros y que uno no se explica cómo están dentro del intestino. Y vamos a finalizar con uno de los más frecuentes y más difíciles de erradicar del organismo, que son las giardias. O sea que tenemos 4 tipos de parasitosis para hablar. Es interesante saber cuáles son los signos, cuáles son los síntomas, cómo saber si un chico está parasitado, y estos 4 son los que más importancia le vamos a dedicar porque son los más frecuentes. Así que no se vayan, en el próximo bloque vamos a empezar a hablar de ellos, vamos a empezar con los oxiurus, tenemos todo el programa para hablar de parasitosis. Bueno, estamos hablando de las alergias y prácticamente nos falta hablar un montón y el programa se nos va terminando. Así que quedan algunas, han entrado infinidad de preguntas que yo me comprometo a responderlas en la semana, pero la mayoría hablan de los factores climáticos, de que tienen broncoespasmo, de que hacen tratamiento y cuesta curarse, porque esto realmente es así, ¿no es cierto? Cuesta muchísimo. Pero bueno, hay que insistir con los tratamientos y ver en qué momento deja de ser un patrimonio del pediatra y se debe recurrir al alergista para que nos dé una mano, o al neumonólogo si es una alergia también respiratoria, para que nos dé una mano, ¿no? Y podamos llevar una mejor calidad de vida para su chico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de las alergias? El diagnóstico es difícil. Se debe establecer un correlato entre los síntomas observados, cuáles son los síntomas que tiene el chico, el alergeno que provoca la enfermedad y la participación del sistema inmune. O sea, uno tiene que buscar ahí, bueno, qué come o qué toma, cómo reacciona y cuáles son los síntomas. Entonces uno puede ir descartando, es una especie de descarte, porque imagínense a un bebé de menos de un año, someterlo a una serie de estudios para saber si es alérgico o no, cuesta bastante, y no estoy hablando solamente de dinero, sino que estoy hablando también de métodos que a veces son un poco cruentos, extracciones de sangre, pinchazos, en fin, una serie de cosas. Hay que basarse, como siempre decimos, en una buena historia clínica. Si el papá es alérgico, si la mamá es alérgica, si los hermanos son alérgicos, bueno, no hay mucho que pensar, hay que buscar nomás cuál es la causa. Un buen examen físico, porque uno va descartando algunos alimentos, va descartando algunas cosas con el interrogatorio, sumado a los síntomas, todo eso puede arrimar para un buen diagnóstico. Obviamente que existen pruebas diagnósticas que se hacen, pero por lo menos los pediatras siempre recomendamos que no hacerlas muy pronto, porque a veces dan falsos positivos o falsos negativos. Entonces uno se embarca con eso y resulta que no está definida la alergia y que recién empiezan a manifestarse probablemente después del año. Entonces, lo que sí debemos concluir es que la mayoría de las alergias son prácticamente de origen hereditario. Que lo que se hereda no quiere decir que si el padre es alérgico al chocolate, el hijo va a ser alérgico al chocolate. Se hereda la tendencia a ser alérgico. Podrá ser alérgico a otra cosa, a un factor climático, a la frutilla, al huevo o a otra sustancia, ¿no es cierto?, a los jugos concentrados. Pero lo ideal es encontrar el factor que causa y eso uno lo hace por descarte, el factor que causa la alergia. Entonces se saca de la alimentación todo lo que uno cree que es alérgico, se le saca el chocolate, el tomate, el huevo, el puré de tomate, el kiwi, el ananá, y de a poco después se va incorporando uno por uno, de a poco, una vez por semana, a ver cuál es el que produce la alergia. Es una prueba digamos, con contrapruebas. Habitualmente se realizan tratamientos sintomáticos, o sea, uno trata el síntoma, trata la alergia, pero si se tuvo la suerte de detectar cuál es el alergeno que provoca la enfermedad, entonces eliminándolo y corriéndolo, las alergias obviamente que se pueden sobrellevar mejor.
Tienen que haber, entonces, ¿por qué? Porque ahí uno hace lo que se llama una terapia desensibilizante. Ahí se pueden usar las vacunas, la inmunoterapia, donde uno le va disminuyendo la alergia poco a poco. Hay que darle mucha importancia a las medidas higiénico-dietéticas. Esto es a una alimentación adecuada, libre de alergenos, y al medio ambiente donde está el niño. Yo le decía que la habitación de un niño alérgico, con broncoespasmo, con problemas respiratorios, tiene que ser la cama, el colchón, la sábana, la mesita de luz. Nada de revistas, nada de peluches, nada de alfombras, felpudos, nada de desodorante, no ponerse desodorantes de ambiente ni personales ahí en presencia del chico, limpiar el piso con un trapo húmedo, no barrer, eliminar todo lo que enrarece el ambiente, nada de poner inciensos, aromatizantes, o sea, son todos tratamientos que tienden a disminuir lo que rodea al chico, que es un mundo, es un medio ambiente que le es bastante hostil. Lo que más se recomienda es el tratamiento preventivo, o sea, con dar antialérgicos a largo plazo. Es preferible que un chico tome a lo mejor un antialérgico, aunque no sepamos cuál es la causa, que lo tome periódicamente y que lo tome durante un tiempo prudencial. Hoy me preguntaban antes del programa, y habitualmente se hace un tratamiento de marzo a septiembre, octubre con un antialérgico y se trata la crisis cada vez que aparezca. El objetivo es que año a año el chico tenga cada vez menos crisis y que esas crisis no sean tan fuertes. Uno lo que trata de evitar son medicamentos pesados como los corticoides, como otra serie de medicamentos a los cuales recurrimos ya cuando una crisis es muy, muy fuerte. Y llegamos a lo que siempre es el objetivo de nuestro programa, que es la prevención, ¿no es cierto? La mejor manera, la mejor prevención es evitar el contacto con el alergeno que provoca la alergia. Si yo sé que el tomate me hace mal y voy y como una pizza con tomate, obviamente que voy a tener problemas. Si yo sé que un chico es alérgico a la lactosa y le doy una leche con lactosa, obviamente que vamos a tener problemas. Entonces uno va eliminando, va previniendo, porque una pequeña dosis que se escape ya provoca la alergia. En las áreas urbanas, en lo que sería hoy la ciudad, por ejemplo, tomemos nuestra ciudad hoy, abundan el smog, el humo, el hollín, el producto de los caños de escape de los automóviles, de las motos, el polen. La ciudad está llena de árboles y obviamente hay épocas donde florecen y el polen se desparrama por toda la ciudad. El pelo de las mascotas, hay que evitar la humedad. Si uno tiene manchas de humedad en la pared, los puede limpiar con lavandina, no hace falta pintar toda la pared. Eliminen la mancha con un trapito con lavandina. Obviamente no se debe fumar en el ambiente de un chico alérgico. Fumar afuera de la casa o no fumar, así también ya de paso se cuida uno mismo, ¿no? Una limpieza adecuada de los ambientes, con productos libres de químicos, con productos que no tengan conservantes, que no tengan suavizantes, la ropa. El lavado de la ropa es muy importante, ¿no? La ropa debe ser lavada en lo posible con jabón blanco, con el jabón más neutro que tengan o con glicerina, porque digamos que todos los suavizantes, los conservantes, algún tipo de alergia van a provocar en el bebé. A veces el simple contacto de la ropa con el bebé ya provoca la alergia. Entonces, todo esto se ve magnificado cuando aparece el estrés, cuando aparece la ansiedad y obviamente que hay que disminuir también la actividad. Entonces, estas son las medidas que debemos priorizar en la prevención. En definitiva, nosotros podemos decir, como para ir redondeando, de que es excepcional, y en esto les pido que reflexionen, que alguno de nosotros no haya experimentado alguna vez un tipo de alergia. Yo creo que si hacemos memoria, todos pasamos por alguna alergia algún día, ocasional, pasajera o definitiva, pero hemos tenido algún tipo de alergia a algún alimento, a alguna comida, a algo que tocamos, a algún lugar por donde pasamos. Lo importante es, si la tenemos, identificar
identificar bien cuáles son nuestros alergenos. Si yo conozco cuáles son los elementos que me hacen mal, los evito. Evito exponerme a ellos, no los desafío, porque se pueden poner tremendamente agresivos y yo puedo tener una reacción alérgica cada vez mayor. Como verán, hay consideraciones que hacer donde es importante el cuidado y sobre todo el apoyo del grupo familiar, como yo siempre les digo. No abandonemos a un chico alérgico a su suerte. Y si toda la familia tiene que hacer dieta, tiene que hacerla toda. Entonces, en este mundo tan cambiante, tan dinámico, con tantas alteraciones de los ecosistemas, donde cambia el medio ambiente día a día, donde crecen los ríos, donde hace frío, calor, hay humedad, llueve, al otro día hace 4 grados, al otro día hay una humedad infernal. Entonces el organismo presenta una gran sensación de indefensión por la aparición de elementos nocivos. ¿Cuáles son estos elementos nocivos? Hay muchos nuevos, producto de los cambios que se van produciendo en nuestro ecosistema, ¿no? ¿Por qué? Porque todo lo que estaba en la selva subtropical, lo que estaba en el monte, lo que estaba en el campo, se va acercando a la ciudad y van apareciendo nuevos alergenos que, sumados a los que ya tenemos en nuestra propia ciudad, hacen que el ambiente sea cada vez más agresivo. Tampoco podemos tener a nuestros niños en una burbuja, ¿no? Entonces, ¿la recomendación cuál es? Tratar de saber si el chico es alérgico, tratar de detectar cuáles son los alergenos, si los conocemos, tratar de no exponerlos, si los exponemos y se produce la reacción, consultar precozmente, tener muy a mano al pediatra y saber que es muy probable que si el pediatra no puede controlar la situación, quizás deba recurrir al alergista, al neumonólogo, al inmunólogo, como para formar un equipo multidisciplinario y tratar la alergia. Algunas se curan, otras se mejoran y otras no se curan nunca, pero se puede llevar una mejor calidad de vida. Bueno, esto es un poco lo que quería comentarles. Hay mucho para hablar de alergias. Yo quería darles hoy un pantallazo desde el punto de vista del pediatra, ¿no es cierto? En su momento vendrá un alergista, vendrá y podrán hacerle todas las preguntas más específicas, pero la idea era darle un pantallazo de todo. Fíjense todo lo que vimos: piel, digestión, fosas nasales, oídos, pulmón, reacciones alérgicas que pueden terminar digamos, en cuadros muy, muy graves. Entonces, si nosotros asumimos que tenemos un chico alérgico y que en la casa se debe acompañarlo con la alimentación, con los cuidados, con la dieta, con un tratamiento higiénico dietético adecuado, obviamente que nuestro hijo va a andar mucho mejor y vamos a tener un final feliz, ¿no? Como siempre mostramos con estas imágenes que nos gusta mostrar al final. Unos chicos sanos, saludables, riéndose, en un ambiente cálido, rodeados de su familia y con un porvenir seguramente muy venturoso por delante. Bueno, se nos fue el tema, se nos fue el programa, han quedado infinidad de preguntas sin contestar. Yo les prometo que las iré contestando en la semana. Nos encontraremos seguramente con la repetición del programa el sábado próximo a las 13 horas y el martes que viene a las 21 horas, como siempre, con un tema nuevo de interés y que sea pedido por ustedes como siempre para que podamos colaborar desde este humilde lugar para el bienestar de nuestros niños, para una mejor salud y para un mejor porvenir. Nos vemos, Dios mediante, el martes que viene a las 21 horas por Canal 2, el canal de todos, en los consejos de Manolo. Que tengan una muy buena semana y gracias como siempre.